Hola, mi nombre es María Fernanda Morales San Pedro, médico pasante del Servicio Social de la Línea de Investigación Didáctica en Ciencias de la Salud. Mi asesora es la doctora Jessica Viridiana López Sosa y vamos a darle seguimiento al ciclo de casos clínicos con el tema de infarto agudo al miocardio. Iniciamos con la ficha de identificación, donde tenemos a un paciente masculino de 58 años que se dedica a ser chofer de camiones de carga, por lo que pasa largas horas sentado y lleva una dieta rica en grasas, ya que solo se detiene a comer en establecimientos de comida rápida. Es casado y de religión católica. Presenta tabaquismo positivo desde los 20 años a razón de 5 cigarros al día. Niega antecedentes quirúrgicos, traumáticos, alérgicos y transfusionales, y en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas, refiere hipertensión arterial sistémica desde hace 2 años sin llevar tratamiento y dislipidemia mixta de 10 años de evolución en tratamiento con atorvastatina y bezafibrato sin lograr control metabólico debido a malos hábitos. En cuanto a su padecimiento actual, inició el día de hoy a las 3 de la mañana mientras dormía, refiriendo haber despertado por dolor súbito, opresivo y retroesternal, de intensidad 10 de 10, con irradiación cervical, abrazo izquierdo e interescapular, que aliviaba a la sedestación y empeoraba al decúbito. Se asociaba a disnea de reposo, palpitaciones, sudoración y sensación de muerte inminente. Ingirió 1 gramo de paracetamol, sin embargo, por persistencia del dolor y respuesta parcial al paracetamol, acudió y llegó a urgencias a las 6 de la mañana acompañado de su esposa. Al llegar al servicio de urgencias, se recibe al paciente observándose de una edad aparente mayor a la cronológica, endomórfico, ansioso, con facies dolorosa, presentando dificultad respiratoria y piel fría, pálida y sudorosa. En cuanto a sus signos vitales, presenta una tensión arterial de 150 sobre 95 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, temperatura de 36 grados, saturación de oxígeno de 85% y se determinó su IMC, el cual es de 32, es decir, está en un grado 1 de obesidad. A la exploración física completa, el cráneo es normocéfalo, las pupilas están isométricas e isorrefléxicas, las narinas son permeables, la mucosa oral está semideshidratada, ya que el paciente se encuentra muy agitado y ansioso, no hay ingurgitación yugular ni adenomegalias. El tórax es normolíneo, con movimientos de amplexión y amplexación normal en ambos semitórax, ruidos respiratorios aumentados en frecuencia, sin ruidos agregados, y los ruidos cardíacos son rítmicos de intensidad y frecuencia aumentada, sin soplos. El abdomen es globoso por panículo adiposo, blando, depresible, aparentemente no doloroso la palpación media ni profunda en marco cólico y con peristalsis presente. Las extremidades están íntegras, simétricas, con fuerza muscular 4 de 5 en ambos semicuerpos, sin edema. Se le tomaron estudios de laboratorio urgenciados a los que se destacan los valores tan altos de colesterol y triglicéridos, así como un valor elevado de las enzimas cardíacas, las cuales nos traducen daño y lesión en el músculo cardíaco. Y se le tomó un electrocardiograma de 12 derivaciones que aquí se muestra. Podemos ver que en las derivaciones B1, B2, B3 y B4 hay un supradesnivel del segmento ST. Por lo que relacionando el padecimiento, la clínica, los laboratorios y el electrocardiograma, establecemos el diagnóstico definitivo de un síndrome isquémico coronario agudo como infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en cara anteroseptal. En cuanto al manejo intrahospitalario, este paciente llegó a un hospital que no cuenta con intervención coronaria percutánea o también llamado cateterismo, por lo que de forma inicial, una vez evaluado de forma rápida en urgencias, se activó código infarto, se le colocó un monitor cardíaco, se le colocaron los accesos venosos, oxígeno suplementario por cánula nasal ya que estaba desaturando y se le pasó morfina y paracetamol para el dolor. Como tratamiento isquémico, se le dio ácido acetil salicílico, clopidogrel y enoxaparina. Ya que el hospital de tercer nivel más próximo estaba a más de 2 horas para su traslado, se decidió primero dar tratamiento trombolítico con tenecteplasa en bolo dosis única. Y una vez que el paciente presentó mejoría del dolor y por el electrocardiograma se demostró datos de reperfusión, se solicitó ahora sí su traslado al hospital de tercer nivel.
En el hospital se le realizó el cateterismo. En la primera imagen vemos la ausencia de la arteria descendente anterior debido a la oclusión y a la falta de irrigación que ésta presenta. Y en la segunda imagen se muestra una imagen con el esquema donde debería verse la arteria si no estuviera ocluida. Aquí les comparto las imágenes una vez realizado el cateterismo, cómo vuelve a irrigarse la arteria y ya es posible verla en la imagen. Una vez revisado el caso clínico, daremos un breve repaso para entender mejor esta patología. Se define infarto como la muerte de la célula miocárdica debido a isquemia prolongada. Y para cumplir la definición, es necesario que se incluyan ambos criterios que aquí les comparto. De mi lado izquierdo está el criterio de evidencia de necrosis miocárdica, el cual se representa por la elevación de los biomarcadores de necrosis como son las troponinas, y del otro lado los criterios clínicos de isquemia, de los cuales al menos debe tener mínimo uno, ya sea los síntomas compatibles con isquemia, cambios en el electrocardiograma compatibles con isquemia, el desarrollo de nuevas ondas Q, pérdida de tejido viable en las imágenes o muerte súbita de origen cardíaco. De la epidemiología, en todo el mundo la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte. Las enfermedades del corazón son la primera causa de mortalidad en la población general y en mayores de 65 años. La cardiopatía isquémica representa el 16.5% de todas las causas de mortalidad. Y los síndromes coronarios agudos son más frecuentes en varones menores de 60 años, pero a partir de los 75 años la mayoría ocurren en mujeres. En cuanto a la etiología, el infarto se puede producir por diferentes causas, de las cuales las más importantes es debida a la rotura de una placa aterosclerótica con trombosis, ocurriendo en un 85%, pero también puede deberse a una disminución de la perfusión miocárdica de oxígeno, como hipotensión o anemia grave, o a un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, como con una taquicardia sostenida, a diferentes condiciones cardíacas como las miocardiopatías o a condiciones sistémicas como sepsis o enfermedad renal crónica, entre otras. Dentro de los factores de riesgo se encuentra el antecedente familiar de infarto, la edad y el género, en hombres menores de 60 años y en mujeres mayores de 60 años, esto por el inicio de la menopausia y la posterior caída de estrógenos que actuaban como protectores cardiovasculares. También una alimentación rica en grasas y carbohidratos, el tabaquismo, el cual es el principal factor de riesgo modificable, el sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, la resistencia a la insulina o la diabetes, dislipidemia, siendo el colesterol LDL el principal determinante de riesgo, factores psicosociales como depresión o estrés, el consumo bajo de frutas y verduras y el alcoholismo. En cuanto a la patogenia, sabemos que en la sangre circula desde células sanguíneas, nutrientes, sustancias vitales, así como otras sustancias como grasas y colesterol. Estas sustancias grasas, con el tiempo, si son excesivas porque nuestra dieta es rica en grasas y llevamos vida sedentaria, se van depositando en las paredes arteriales junto con células inflamatorias, a lo que conocemos como aterosclerosis. Con los años, esta acumulación de depósitos de colesterol o placa provoca endurecimiento y estrechamiento de las paredes arteriales que va disminuyendo progresivamente la luz arterial, y a medida que la placa se acumula, esta acumulación puede volverse inestable y puede desprenderse, fisurarse o romperse abruptamente, por lo que en el lugar de la rotura inicia un estímulo potente de agregación plaquetaria y factores procoagulantes, formando un trombo y provocando la oclusión total de la luz arterial. La clasificación clínica de infarto se realiza en varios tipos, basados en diferencias patológicas, clínicas y pronósticas. El tipo 1 es causado por una enfermedad coronaria aterotrombótica que suele precipitarse por la rotura o erosión de una placa aterosclerótica y es la más común. El tipo 2 es por el daño isquémico al miocárdico producido por el desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno. El tipo 3 es por una muerte súbita cardíaca inesperada. El 4 está relacionado con procedimientos de revascularización coronaria y el tipo 5 está asociado a cirugías de revascularización coronaria, específicamente de bypass cardíaco. Aquí les comparto otra clasificación, la cual dependiendo la arteria afectada será la cara del corazón la que se infarte y por consiguiente las derivaciones que veremos alteradas en el electrocardiograma.
En cuanto a la clínica, lo más característico es el dolor precordial persistente, el cual es de tipo opresivo, retroesternal, con irradiación a brazo izquierdo, epigastrio, cuello y mandíbula, y se puede asociar a síntomas que incluyen disnea, sensación de evacuar, sudoración fría, lipotimia o síncope, fatiga, náuseas o vómitos, ansiedad y sensación de muerte inminente. El diagnóstico de infarto al miocardio lo vamos a realizar integrando la clínica más el electrocardiograma con datos de elevación del segmento ST más la elevación de los biomarcadores cardíacos. El electrocardiograma, siendo uno de los parámetros diagnósticos más importantes, se debe realizar en los primeros 10 minutos del contacto médico, confirmando el diagnóstico al observar la elevación del segmento ST en las derivaciones afectadas, y además debemos repetirlo a los 30, 60 y 90 minutos. Para el tratamiento inicial existe la mnemotecnia MONA, que se refiere a la administración de morfina para el control del dolor, nunca administrando AINES ya que pueden complicar el cuadro y llevar a la muerte del paciente. Oxígeno en caso de que tenga una saturación menor a 90%, nitratos y antiagregantes, siendo la combinación de aspirina con clopidogrel la de elección. El tratamiento de reperfusión consiste en dos. Uno es la fibrinólisis en caso de ser un paciente que llegó a un hospital que no contaba con cateterismo o trasladarlo llevaría más de 2 horas, y el otro es el cateterismo de forma inicial si llegó a un hospital de tercer nivel o si el traslado a dicho hospital es menor a 2 horas. Hablando de la fibrinólisis, esta se debe administrar en las primeras 12 horas del inicio de la sintomatología en pacientes en los cuales no se puede realizar cateterismo en las primeras 2 horas y se realiza con tenecteplasa en bolo único de 0.5 miligramos por kilo. Y en cuanto al cateterismo, se debe de realizar en las primeras 2 horas o en pacientes previamente trombolizados se deberá de realizar entre las 2 a 24 horas siguientes. Les comparto este esquema de cómo se debe de realizar el abordaje una vez que el paciente llega a urgencias para determinar su tipo de tratamiento. Y por último, les comparto las medidas complementarias en un paciente postinfartado, ya que es sumamente importante eliminar los factores de riesgo que fueron los que lo llevaron al infarto. Espero que esta cápsula sea de utilidad complementando sus estudios y los invitamos a ver las próximas cápsulas de los siguientes casos clínicos.